ponernos en camino. Nos dice la lectura primera del día de hoy del libro de los Hechos de los Apóstoles que el ángel le dijo a Felipe: levántate y ponete en camino. Es una linda expresión esta de levantarnos y ponernos en camino, aun cuando estemos en esta cuarentena en medio de un encierro. A lo que voy es a otra cosa, ¿no? Es a volver a poner en camino, volver a encender el motor de la vida, las ganas, recuperar el entusiasmo, recuperar esa motivación. Todo esto está relacionado con la Pascua y es posible gracias a la vida nueva que Jesús pasa y ofrece. Nos lo sugiere el mismo Jesús en aquel relato en el que luego de elegir a los 72 discípulos, los envía de dos en dos y les dice: pónganse en camino. Son las palabras que nos haría mucho bien volver a escuchar en el corazón, en este tiempo en el que parece todo paralizado y en el que aparentemente todo se termina en el decir de muchos. Entonces, ponerse en camino implica, ante todo, salir de la comodidad. Por eso a veces nos cuesta, evidentemente. Ponerse en camino es apartarse también de las propias seguridades, de los planes personales. Y por supuesto, para el que camina, todos hemos hecho esta experiencia, aceptar el sudor, el ejercicio, las incomodidades del camino, los cansancios. Entonces, al hablar de ponernos en camino, si hay algo que es seguro, es que cómodo o fácil no es. Y por eso le esquivamos el bulto muchas veces. El Señor lo ha dicho así para sus discípulos al momento de llamarlos, ¿no? Ni alforja, ni tierra, ni sandalias. Y caminar en la fe, caminar hacia el cielo, es aceptar una invitación a la confianza y al abandono en las manos providentes de Dios. Jesús mismo va a decir: ni alforja, ni túnica, ni sandalias, confiando en que Dios nos va a dar siempre lo que necesitamos. Como lo recordaba aquel pensamiento tan lindo, ¿no? Dios enciende sus lámparas poco a poco, a medida que avanzas y las necesitas. Se trata también de aligerar la propia vida para no caminar con cargas innecesarias. Esto nos habla de el desprendimiento, del soltar, pero no solamente cosas que significan un peso, sino los recuerdos pesados, las heridas. Forma parte de contar con la ayuda de Jesús, que está vivo, y este es el tiempo oportuno, el tiempo adecuado. Entusiasmarnos con que es posible salir. ¿Cuánta gente en este tiempo así de encierro está como anhelando la posibilidad de volver a ponerse en movimiento, salir? Ahora mucho más que antes. Bueno, de eso se trata nuestra vida de fe, es un ir de comienzo en comienzo, levantarnos, ponernos en camino. Significa también comprender que aún a pesar de este encierro aparente, nuestra vida tiene un destino, que es el destino de eternidad para el cual hemos sido creados, el cielo. Tenemos que volver a sembrar esos deseos de lo definitivo, de lo que no termina. En un mundo donde todo se acaba, bueno, el Papa Francisco decía, ¿no? Quien se pone en camino tiene posibilidades. Quien no se pone en camino y no va a conocer nunca la imagen de Dios. Él habla en esas expresiones que tiene el Papa Francisco, ¿no? Dice él: los cristianos sentados, los cristianos quietos, esos no conocen el rostro de Dios. Ponernos en camino es dejar que Dios nos ponga a prueba. Es arriesgar. Nosotros lo podemos decir así, ¿no? En este tiempo pascual Jesús nos invita a ponernos en camino, recordándonos que la vida no se acaba ni con la limitación humana, la enfermedad, las pandemias, la muerte, ni con la maldad humana, injusticias, masacres, guerras, lo que fuera, sino que se transforma en la vida definitiva junto a Dios, junto a Jesús para nosotros. Y vamos a recordarlo, ¿no? Que la resurrección de Jesús, bueno, no cambió las condiciones en las que vivían los apóstoles.
Lo que hizo fue Él, donándoles el Espíritu, hacerles superar el miedo y darles fuerza para ponerse en camino y para transformarlos. La realidad era la misma, pero ahora vista y vivida desde la perspectiva de la fe, porque de esto se trata, de la esperanza y también de la caridad. Y vamos a también hacer memoria que aquellos tiempos primeros 4 siglos de la historia de la Iglesia fueron tiempos de persecución y de martirio. Entonces, bueno, poner en camino, lo podríamos pensar así nosotros hoy, ¿no? Aprovechar el tiempo que Dios nos da en las circunstancias que nos toca vivir. Bueno, ¿qué podemos poner en camino? No sé, se me ocurren algunas ideas. Bueno, por lo pronto la profundidad de los vínculos en el matrimonio, en el diálogo familiar, padres e hijos, es un tiempo privilegiado. Poner en camino nuestras esperanzas, que a veces están así como asfixiadas, destruidas. Poner en camino esa capacidad de amar que está como guardada, reservada. Poner en camino la caridad, que es ese amor hecho gesto que todo lo comparte. Poner en camino ese perdón que a veces no terminamos de encaminar en nuestras vidas. Volver a poner en camino nuevos proyectos y deseos. No serán los que existían antes de la cuarentena, tal vez no. Por lo tanto, también me parece, este es un tiempo lindo para dejar que se jubilen esas tantas quejas y enojos, sinsentidos y tristezas, jubiladas, en el sentido más hondo de la palabra, afuera, porque Pascua es abrirse a lo nuevo, y dicho de otro modo, pero muy bíblicamente allí por donde Dios pasa, y sí, se hacen nuevas todas las cosas. Por ejemplo, reencaminar nuestro trato íntimo con Jesús. Él es el camino. Vamos a hacer memoria también y vamos a recordar que Dios hizo caminar a su pueblo durante 40 años. Y durante ese tiempo lo alentó con una promesa, lo guió, lo alimentó, en el camino lo conoció y lo amó, lo sostuvo, lo perdonó, hizo alianza. Dios invita al pueblo a no quedarse, a no instalarse, a vencer esa tentación que apareció de muchas veces de querer volver atrás en esta suerte de pensamiento inmaduro, ¿no? Todo tiempo pasado fue mejor. Vivimos en el presente, no en el pasado. Y si acaso vivimos en el presente, es de ese pasado lindo, es donde Dios ha ido atravesando nuestra vida, nos ha ido acompañando. Dios invitaba al pueblo a ir más allá, escuchemos bien, de la mirada de lo inmediato, de las propias miserias y necesidades. Eso es vivir en esperanza. A eso nos invita Dios a nosotros. Dios invitaba al pueblo a saberse acompañado, a desear esa tierra prometida, para nosotros el cielo. Claro que sí. La vida se camina. El hombre es homo viator, es hombre que camina. Todavía recuerdo aquellas frases escritas en el lateral de una iglesia, cuando hace ya muchos años fui a recorrer el camino de Santiago. Aquellas frases decían lo siguiente: peregrino, que el cansancio del camino jamás te impida pensar. ¿Es lo importante la meta? ¿No será acaso el encuentro con el monte, con el río, con el rumbo que has perdido, con el mismo Dios, quizás? Es esto. Acá la meta era llegar a la Catedral de Santiago, pero es eso, es encontrarnos con el rumbo que hemos perdido. Y a Dios lo encontramos en el camino. Por eso decía aquel monje, ¿no es cierto? El hombre es paisaje que anda. Lo que nosotros sentimos no es el lenguaje del viento, decía aquel monje. Es la respuesta de nuestro paisaje interior a ese viento que sopla una y otra vez. Entonces ponerse en camino es volver a entender que lo importante no es tampoco estar más adelante o llegar primeros. Delante de Dios lo importante es estar en camino. Por eso esta frase cortita pero contundente, levántate, ponete en camino. Es comprender que el que camina se cansa y necesita descansar. Y tal vez este tiempo de cuarentena, respecto del cual tenemos una lectura exclusivamente negativa muchas veces o lo que fuera, bueno, tal vez sea un tiempo privilegiado para volver a poner la vida en orden y para
darnos cuenta de todo el peso que venimos cargando como matrimonio, como personas, como familia, y que, bueno, tenemos que dejar pesos innecesarios. Es bueno reconocer, y los reconocemos en estos tiempos de pausas, tiempos que nos ayudan a ver todo lo que está de más. Dice aquel dicho, ¿no? Para caminar basta la luz para hoy y la confianza para mañana. Los caminos se van haciendo paso a paso, y quien camina, además, se sorprende y aprende. Decía el padre Mamerto, no existen los viajes maravillosos, existen los viajeros maravillados. Y si la vida es un largo viaje al cielo, digo yo, ¿no es cierto? Bueno, tenemos que ser viajeros maravillados. Entonces Jesús, como el domingo pasado, allí junto a los discípulos de Emaús, nos pregunta, oye, a vos y a mí, ¿de qué estás hablando en el camino? El camino es vida, decíamos, es tiempo para dialogar, para compartir. Y esta es una certeza de fe. Todo encuentro con Jesús nos vuelve a poner en camino. Es que es eso lo que nos hace falta. Y mucho es lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo con tantas vidas santas. San Agustín, después de un largo camino, cuando mira con ojos de fe su camino recorrido, dice: tarde te amé, belleza tan antigua y tan nueva. Estabas conmigo, pero yo no estaba. Me retenían lejos de ti aquellas cosas. Y dice él, pero gritaste y rompiste mi sordera, me tocaste y me encendiste en tu paz. Podríamos decir, el camino de San Agustín fue un ir remontándose en sus deseos, en sus búsquedas, hasta que al entregarse a Dios, se encontró con Él. Él buscaba la fuente, pero su vida era un saltar de charco sucio en charco sucio. Así anda la vida de muchos. El seguimiento de Jesús, dice por allí un autor, es un seguir continuo, sin descanso, sin reclinar la cabeza. Lo ha dicho el mismo Señor, no tengo dónde reclinar la cabeza. Entonces, el seguimiento de Jesús, nuestro seguimiento de Jesús, es aceptar un desinstalamiento constante. Quizás esta cuarentena la podemos aprovechar para eso, para desinstalarnos. ¿Qué más desea? ¿Qué otra cosa desea un padre o una madre que la plena, total y absoluta confianza de sus hijos en ellos? ¿Es lo que desea Dios? Recordemos que la palabra por excelencia de Jesús delante de sus discípulos era sígueme. Entonces, para ir a aquel que es la palabra, aquel que siempre está andando, hay que ponerse en camino junto al Señor. Hablar de camino evoca seguimiento, proceso. Nos recuerda que todo camino tiene un origen y tiene un destino y que por lo tanto hay un rumbo. Los peligros para quien camina entonces va a ser la desorientación, la desubicación. Jesús nos invita, como a los discípulos, ¿no?, a abandonar y salir a donde Él nos invite a ir, a ponernos en camino, a no buscar atajos en el mientras tanto, a no elegir el camino fácil. Y Él nos recuerda que está con nosotros porque Él es el camino. Y Jesús, mientras camina, quizás esto lo podríamos proyectar en nuestra propia existencia, aprovecha el tiempo en el que camina para sanar, ayudar. Él está atento, entonces anuncia, Él da la paz, Él sabe detenerse, sabe descansar, tiene sus amigos a quienes acude, Él se alimenta, Él va transformando uno a uno a aquellos que le salen al encuentro. No se desalienta. Algo importante, no camina solo, eligió un grupo y se detuvo siempre con caridad frente a esas multitudes que lo seguían. Jesús se deja acompañar. Hemos hablado ya de aquellos sobrevivientes de los Andes, ¿no? Pero a mí siempre me impresionaron algunas expresiones. Canessa, cuando estando allí habían pasado un montón de días, 60 días en la montaña y nadie los iba a rescatar, y entonces junto a Parrado se levantan y dicen, ¿no? Decidí, dice Canessa, que moriría, pero caminando hacia algún lugar. Decidí no esperar que la muerte
me encuentre aquí esperando ser rescatado? Y aún en medio de las circunstancias más adversas, subiendo y bajando montañas, caminando durante 11 días, con fríos espantosos, tormentas, teniendo lo inimaginable que tenían para poder alimentarse, él dice que aprendió a que aún en medio de las situaciones más adversas, el camino se puede disfrutar. Él no había perdido la capacidad para reconocer la belleza del sol naciendo, del sol poniéndose, del sol reflejado en la nieve, de esas noches llenas de estrellas. Y lo recuerda y lo dice así: caminar, la verdad que era absurdo, pero era lo único que podíamos hacer. Lo que Dios espera es esto, que caminemos confiados de su mano, que valoremos, como Canessa lo dice, ¿no? Aprendí el valor de cada paso. Y dice él, cada paso era un paso. La vida no es una carrera delante de Dios. La vida se camina. Lo que Dios espera es que demos ese paso que podemos dar. Hace, no sé, unos 20 días atrás hablaba con un ancianito que está en cama, ¿no? Y me decía que escuchaba a la mañana a la señora del piso de arriba, que seguramente le estaría diciendo a los hijos, ¿no? Arriba, a levantarse, ya es hora. Y él se daba cuenta que los chicos no respondían, entonces la madre iba como tratando de seducir, de entusiasmar a los chicos a que se levantaran. Chicos, la mesa está servida. Y seguía, ya estamos todos, hijos, los estamos esperando. Yo recordaba hoy estas expresiones porque decía, ¿esto es lo mismo que nos dice Dios a vos y a mí todos los días? Arriba, a levantarse. Quiere decir, ¿tiene sentido que te pongas de pie y que arranques? Ya es hora. La mesa está servida. ¿Qué es la Eucaristía sino eso? Lo dice Jesús hoy en el discurso del pan de vida que estamos compartiendo. Ya estamos todos y te estamos esperando. La Pascua es este tiempo lindo que Dios nos regala para retomar la marcha con entusiasmo, junto a otros, de la mano de Jesús. Y esto es lo que nos vuelve a entusiasmar en el tiempo presente. Ojalá que como Felipe, también nosotros, hoy y siempre, escuchemos con atención estas lindas palabras. Levántate y ponete en camino. Nos bendice Dios, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.